Bueno, bienvenidos hoy 20 de marzo del 2024 a este primer ensayo que estamos realizando el día de hoy en una serie de conversatorios que vamos a estar colocando en la palestra, pues con la finalidad de hacer un poco de docencia en temas particulares que aquejan a nuestra ciudadanía y como pues esta persona que tienen al frente es especializado directamente en materia penal, pues voy a estar hablando sobre todo de temas que están relacionados al sistema penal acusatorio y a temas que son de interés en lo que se refiere a la ciudadanía, precisamente para esclarecer cualquier duda. La idea de estos conversatorios es precisamente pues de que se hagan de una manera interactiva, de que las personas que participan en el conversatorio puedan inclusive acceder a cámara, hacer preguntas e informarse de forma directa y que podamos en un momento determinado poder compartir el conocimiento con ustedes. Así que eh, arrancamos formalmente y el tema de hoy que vamos a tener es el tema sobre violencia doméstica, un tema que ha sido bastante controversial toda vez que inclusive hemos visto a los medios de comunicación en forma reiterativa hablar de la violencia doméstica como uno de los delitos banderas o de mayor incidencia dentro de la República de Panamá y por el cual el Ministerio Público pues se ve abocado a inclusive tratar de pedir inclusive en estos momentos de política a los nuevos candidatos que se incrementen penas o se realicen modificaciones a la legislación penal con miras a que se pueda prevenir y disuadir un poco la incidencia de este tipo de delitos. Así que básicamente lo que vamos a tratar es de hacer algunos cuestionamientos y hacer algunas aclaraciones precisamente de cómo los medios de comunicación externalizan la información que se les lleva relacionado a este tema y que definitivamente a veces necesita de aclaración porque no realmente se relacionan a la realidad o a lo que los que trabajamos en el sistema podemos ver formalmente. Dicho lo anterior, bueno, ¿qué es la violencia doméstica como tal? Pues es un patrón de conducta, así de sencillo. Es un patrón de conducta que se observa como coercitivo contra otro miembro de la familia. Esto quiere decir que contrario a lo que se habla usualmente, porque la gente usualmente cuando habla de violencia doméstica, lo primero que hace es que lo vincula directamente a la mujer. Sin embargo, para que usted sea víctima de violencia doméstica, no necesita ser mujer. Basta con que sea un miembro de la familia. Y cuando decimos eso, debemos de aclarar de que la violencia doméstica puede ocurrir entre esposos, ya sea el hombre contra la mujer o la mujer contra el hombre, cuando hay una unión de hecho, es decir, personas que todavía no han contraído matrimonio, pero que ya llevan formalmente eh, más de 5 años de estar unidas y obviamente pues están en unión de hecho. Cuando hay una relación de pareja que a pesar de que no tienen la condición de esposos o que todavía no se mantienen en unión de hecho, mantienen una intención de permanencia y la misma se puede acreditar. El parentesco cercano como tal, es decir, que para que exista violencia doméstica también puede ocurrir entre hermanos, entre padres hacia sus hijos y entre sus hijos mayores de edad, es decir, con capacidad legal en perjuicio de sus padres. También puede ocurrir de nietos a abuelos y viceversa. Y personas que hayan procreado entre sí aun cuando la relación haya finalizado. Entonces, como podemos observar, la violencia doméstica, eh, dicho de otra manera, lo que va a hacer es involucrar a miembros de una familia y obviamente lo que va a tratar, lo que se va a relacionar es directamente a un patrón de conducta que siendo coercitivo le causa daño a ese miembro de la familia que se ve afectado. Entonces, la primera reflexión que debemos de hacer es cuando ya una relación no funciona, si vale la pena mantenerla o es preferible alejarse a tiempo antes de que desencadene
en un tema de violencia doméstica. ¿Y por qué digo esto? Porque usualmente el ser humano, por regla general, tiende a querer preservar una relación. Muchas veces queremos tratar, como que dice, de quemar todas las posibilidades, buscando precisamente de que se pueda rescatar esa relación que en un momento determinado se encuentra en un estado de desquebrajamiento. Sin embargo, debemos estar claros de que cuando ya empiezan a ocurrir ciertos indicios que van encaminados precisamente a temas de violencia psicológica, patrimonial, física o inclusive de índole sexual, es mejor parar. Entonces, en otras palabras, es mejor que esa relación que ya no está caminando como debería, llegue en un momento determinado a su capítulo final. ¿Ve? No significa por ello de que usted no pueda incurrir a ayuda psicológica tratando de buscar que su relación pueda ser recuperada, pero si ya existen rasgos de violencia doméstica, entonces es mejor tomar los correctivos necesarios y hacer un alto reflexivo precisamente para evitar de que las circunstancias lleguen a más. Las conductas que comprende la violencia doméstica involucran, por ejemplo, el hostigamiento, la agresión física, la agresión patrimonial y la agresión psicológica. Y dicho esto, debemos de entender de que la norma formalmente establece una tipicidad que se encuentra contemplada en el artículo 200 del Código Penal, señalando que quien incurre en violencia doméstica en perjuicio de un miembro de la familia podrá tener una pena de 5 a 8 años de prisión. Este delito es un delito de los que se clasifica como delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, y la misma se puede agravar si cuando se trata de violencia física conlleva una incapacidad superior a 30 días y menos de 60 días. Y obsérvese de que puede inclusive establecerse daños mayores todavía cuando se establece lo que se observa en el artículo 137 del Código Penal en cuanto a esos requisitos de agravamiento eh, en relación pues a la violencia doméstica. Cuando vemos las conductas de manera separada, tenemos que establecer de que, en primer lugar, mencionamos la palabra hostigamiento, que no es más que perseguir, burlarse de la persona, contradecirla de manera frecuente, intentar insistentemente de que haga algo contra su voluntad o que realice actividades que buscan dañarla o destruirla. Eso es parte de una de las conductas que tiene que ver directamente pues con la violencia doméstica. Adicional a eso está las agresiones físicas, es decir, el golpear a una persona y ocasionarle lesiones de cualquier índole, incluso amenazándola para provocarle temor o infundirle temor, utilizando de forma intencional la fuerza física o el poder real como amenaza contra esta persona, teniendo como resultado la probabilidad de un daño tanto psicológico como físico, poder causar lesiones e incluso la muerte o hasta privarla de su libertad o de un desarrollo en un momento determinado. Entonces, lo que se busca con la agresión física o la violencia física como tal es el daño a la integridad de la persona. En cuanto a las agresiones psicológicas, yo creo que todos sabemos de que una palabra o un insulto reiterado de forma consecutiva varias veces puede llegar a crear un impacto psicológico en perjuicio de esa persona. Si yo insulto, por ejemplo, si yo todos los días le digo idiota a mi pareja o estúpida a mi pareja o le hago cualquier tipo de desdenes en un momento determinado, la estoy afectando psicológicamente. Cuando utilizo descalificativos como bruta, como estúpida, como idiota, como anormal o la humillo inclusive públicamente, la exhibo públicamente o le digo palabras como, creo que todos vieron el video que había puesto de ejemplo, donde le decía a la persona que no vale nada,
donde es lo más insignificante que existe en el mundo. Esas expresiones desvalorizantes y de menosprecio y que van precisamente en el menoscabo de la autoestima son parte de la agresión psicológica que puede ser, que se incluye dentro de la violencia doméstica. Así también tenemos la intimidación como tal, que ya la mencionamos hace unos minutos atrás, y que fíjense que ya se va al aspecto psicológico, más que intimidar por la posibilidad de que yo te golpee, por la posibilidad de que yo te haga daño físico, también existe la intimidación porque yo te pueda sugestionar, porque te voy a quitar a tus hijos o porque voy a mandar me voy a ir con los niños fuera del país, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de circunstancias precisamente constituyen parte de lo que se conoce como intimidación. Entonces, esta violencia psicológica es grave y fíjense que no requiere el contacto físico, pues la secuela que deja es una secuela a largo plazo. Lastimosamente, este tipo de violencia psicológica es la que mayor efecto se tiene y la que más difícil es de superar en un momento determinado. ¿Por qué? Porque al causar un efecto en la psiquis de la persona va a requerir tratamientos a mediano y largo plazo para poder salir adelante. Y fíjense que es interesante porque esta violencia psicológica no inicia usualmente de manera demostrable o de manera inmediata y que sea perceptible. Basta con pequeñas demostraciones que precisamente van en ese tema del menosprecio o la devalorización o el menoscabo de la autoestima. Entonces, precisamente de esa forma sutil con que la persona va iniciando en esa agresión psicológica, se va incidiendo poco a poco y la persona víctima no se percata de lo que está pasando hasta que ya está bajo el control de quien está ejerciendo esa violencia doméstica y al final está ya en un estado de codependencia y está en un estado de miedo, de coacción y en donde ya no tiene una capacidad reactiva para defenderse o para sobrellevar la situación y salir adelante, es decir, empoderarse como víctima y salir del círculo vicioso en el que ha quedado inmersa precisamente como víctima de la violencia psicológica. Entonces, definitivamente, este tipo de violencia usualmente puede darse también acompañada a través de una violencia física y demás. Saludos, Cecilia, y bienvenida. Bienvenida. Estamos aquí transmitiendo directamente también en la plataforma de Instagram. Entonces, como la gente se le dificulta a veces entrar a través del Zoom, prefieren entonces escuchar este tipo de cosas o este tipo de conversatorios directamente y hacer preguntas directamente a través del Instagram. Dame un segundo para activarte el audio. Ahí ya lo tienes activo. A Karen Robert. Ok, Ahora sí. Así que ya. bienvenido. Muy buenas tardes, profesor. Gracias a Dios ya entré. Bueno, aquí no soy profesor, aquí estoy haciendo docencia, pero sin ser profesor. Estoy actuando Bueno, no importa. como abogado, como abogado. Bueno, Ok. También otra forma con la cual se manifiesta la violencia patrimonial, y me encanta que Cecilia haya llegado precisamente porque Cecilia también ella es abogada y de pronto pues surgen los debates y permite que podamos intercambiar opiniones formales en relación a este tema. La violencia patrimonial, güey, creo que todos conocemos, por ejemplo, cuando usted ha sido parte de una relación y de pronto decide terminar con ella y creo que la forma más fácil de explicarlo es, te cortaron las tarjetas de crédito, te cortaron el acceso a las tarjetas de crédito, no puedes seguir gastando o comprando los enseres que tenías costumbre comprar y que eran parte, por ejemplo, de un estilo de vida de tus hijos, ni siquiera tuyo, sino de tus hijos. Entonces tú empiezas a coaccionar económicamente hablando precisamente para forzar que la persona que está sometida a esa violencia patrimonial haga lo que tú estás queriendo que ella haga. Entonces, fíjense
que no involucra solamente el tema de sacarte de la casa u obligarte a hacer cosas o insultarte. No, es que también se tiene en consideración cuando tú estás limitando formalmente ese acceso a bienes que tiene la persona o te apropias inclusive de ellos o te sustrae a través, por ejemplo, entro a la cuenta bancaria porque tengo acceso a tu cuenta bancaria y sustraigo el dinero y te dejo entonces sin ningún peso. Destruyo un bien que tú poseías. Por ejemplo, tenías un carro y resulta que decidí un día quitártelo o incluso decidí venderlo. ¿Ves? Entonces, esto es parte de la violencia patrimonial que incide de manera formal en esa capacidad que tiene la víctima en un momento determinado de mantenerse con esa disponibilidad de sus bienes para poder mantener ese estilo de vida que en un momento determinado tenía y que no por el hecho de haber abandonado la relación de pareja requiere minimizarlo entonces. La violencia sexual, por el otro lado también, como la palabra lo dice, pues está enfocada es precisamente a que ya esa pareja que tú tienes te forza a una relación sexual como tal y por tanto es una relación sexual no consentida. Utiliza incluso cualquier otro modo para obligarte mediante coacción para que tú realices actividades sexuales inclusive fuera del ámbito de la pareja. Es decir, puedo tratar de obligarte incluso a que te acuestes con un tercero. ¿Ves? Y fíjese que esto va mucho más allá y en este tipo de violencia pues vamos a estar claros de que casi siempre la víctima es más femenina que masculina. En cuanto a las legislaciones que tenemos relacionadas, vamos a encontrar, bueno, en primer lugar la Convención Belén do Pará, atendiendo a la pirámide, a la pirámide de Kelsen, pues obviamente la legislación internacional queda bajo esa norma o ese artículo 4 de la Constitución Política que establece que Panamá sigue las reglas de derecho internacional. Por lo tanto, la Convención Belén do Pará se ha convertido en el estandarte formal que tiene que ver, en este caso en particular, con la violencia contra la mujer, que incluye la violencia doméstica. Y fíjense que tengo que ser claro, ¿por qué? Porque esta legislación en particular es la que da lugar a la Ley 82 de 2013 y en la misma define formalmente la violencia que tiene lugar dentro de la familia o en la unidad doméstica y que precisamente forma parte de una relación interpersonal en donde el agresor comparte o ha compartido el mismo domicilio que la víctima y que comprende, entre otros actos, desde la violación, el maltrato físico y hasta el abuso sexual y sin excluir la conducta psicológica o la agresión psicológica y la agresión patrimonial. Entonces, fíjese lo delicado del tema. La ley 82, que la mayoría la conoce porque obviamente es la famosa ley de feminicidio, también establece y tiene como preámbulo precisamente la Convención Belén do Pará, en donde se establece que es relacionado a cualquier acto, omisión o práctica discriminatoria basada, en este caso, como es una ley relacionada a género, a la pertenencia del sexo femenino. Pero fíjense que la norma ya automáticamente también vincula precisamente las amenazas, la coacción, la privación de libertad, el sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico y patrimonial dentro del ámbito del hogar. Por lo tanto, pues también entra dentro del paquete de lo que sería violencia doméstica, en este caso enfocada formalmente a la parte femenina. Sin embargo, vamos a ver un tema interesante, yo creo que es álgido. Nosotros escuchamos recientemente a los medios de comunicación hablar de las estadísticas de violencia doméstica y como les decía al inicio, se habla de que la violencia doméstica es el delito bajo el cual se encuentra la mayor incidencia delictiva en Panamá, es decir, está por encima supuestamente del homicidio, del robo y del hurto. Y hablaban de que en el año 2023 se dieron un total aproximado de 17.000 denuncias. Tenemos que estar claros con algo. La denuncia per se no significa formalmente
de que la conducta delictiva haya existido. La denuncia es simplemente poner en conocimiento del Ministerio Público sobre la posibilidad de un hecho delictivo. Y quiero decir, y con esto lo que quiero decir es de que al hablar de 17,000 denuncias como tal, no debemos indicar formalmente de que por ello este delito se convierta en el delito con mayor incidencia, porque para poder establecer esa aseveración, tendríamos que tener entonces sentencias en firme que confirmaran la existencia de dicho delito. Entonces, dicho esto, hay una línea muy delgada entre hablar de las 17,000 denuncias y establecer formalmente cuántas terminaron con una sentencia condenatoria, ya fuera a través de un juicio oral, un acuerdo de pena o algún otro tipo de mecanismo alterno. ¿Ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas aseveraciones. Lastimosamente, ¿por qué lo digo? Porque existe mucho la falsa denuncia. En la actualidad ha ocurrido de forma muy frecuente de que por una mala orientación o una mala asesoría de algunos colegas, cuando usted tiene algún tipo de proceso en la jurisdicción de familia, se aboca a la jurisdicción penal precisamente en la búsqueda de obtener ese beneficio en la jurisdicción de familia. Y esto trae consigo, lastimosamente, de que usted termine inmersa en una multiplicidad de procesos judiciales sin que esto signifique de que por el hecho de que usted denuncie a su pareja de violencia doméstica, esta denuncia le sirva a usted como prueba en la jurisdicción de familia para obtener un beneficio de un cónyuge culpable dentro de un proceso de divorcio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema porque precisamente siendo la violencia doméstica un delito no desistible, usted no solamente va a terminar perjudicando formalmente al sujeto señalado, sino que probablemente el Ministerio Público va a continuar con la causa hasta el final. Y si no resulta culpable la persona, entonces usted puede ser responsable incluso de una falsa denuncia como tal y haber incurrido en uno de los delitos como la de simulación de hecho punible o la de la falsa denuncia que están debidamente tipificados en el Código Penal. Por lo tanto, el mensaje es de que usted recurra a la jurisdicción penal cuando efectivamente exista el delito y cuando efectivamente usted sea víctima de él. De lo contrario, si usted lo que desea es separarse de su pareja y lo que quiere en un momento determinado es establecer un mecanismo de divorcio con causal, analice las opciones, oriéntese con el profesional del derecho como corresponde y cuestiónelo incluso sobre las distintas aristas y cuáles son las consecuencias de tomar esas decisiones, sobre todo en materia penal. Eso es importante tenerlo en claro. Igualmente, debemos de tener en claro algo. Lo mencionaba al principio de esta presentación. Cuando nosotros hablamos formalmente de quiénes son las víctimas de violencia doméstica, esto no es un delito que está, digamos, con carácter exclusivo a la mujer. Es que también hay hombres que son víctimas de violencia doméstica. Por lo tanto, hay que tener claridad en que precisamente eh, el hombre tiene que empoderarse precisamente de esa protección de la ley para también aprender a denunciar en los casos donde sea realmente víctima. La experiencia indica de que la mujer denuncia y el hombre por temor al escarnio público y a la opinión de sus compañeros de trabajo y de las personas que lo rodean, evita precisamente la denuncia. Yo le explicaba hace unos meses atrás a unos estudiantes
donde precisamente tuve la oportunidad de tener a un miembro de la Policía Nacional como cliente y en donde este se empodera formalmente, pone la denuncia porque él era víctima de violencia doméstica por parte de su expareja. Su expareja era consumidora de droga eh, y para efectos de obtener dinero para consumo, invade el domicilio donde mi cliente vivía con su nueva pareja y en ese momento ocurre un fenómeno muy curioso. Mi cliente, al poner la denuncia, obtiene medidas de protección a favor de él, las cuales nunca son notificadas a la supuesta agresora. Sin embargo, la supuesta agresora, días más tarde, interpone una denuncia por violencia doméstica en perjuicio de mi cliente y estas medidas de protección que se le ponen a favor de ella sí son notificadas y a mi cliente lo sacan de la residencia y termina viviendo en otro lugar e incurriendo en gastos y demás e incluso pagando una pensión alimenticia provisional a favor de la señora. Es curioso porque cuando vamos a hacer el análisis formal, esta persona ya tenía más de 4 años de haberse separado de la otra y ya tenía una nueva relación. Entonces, fíjense lo que es este tipo de situaciones curiosas en el sistema. Ese cliente mío termina viviendo por fuera y su esposa actual termina en la misma casa con la persona que lo había agredido, es decir, su expareja. Entonces, cuando vamos al Ministerio Público, se le cuestiona al Ministerio Público de cómo era posible que estuviera promoviendo el adulterio, lo que ustedes quieran, porque lastimosamente tenía 2 mujeres viviendo en la misma casa. Cuando en realidad la que había llegado estaba violentando el domicilio, es decir, estaba cometiendo un delito. Y cuando se da esa situación, el Ministerio Público tiene la obligación ya después de meses de archivar la causa y lastimosamente pues todo quedó allí, todo quedó allí. Entonces se dan cuenta de lo grave que anda el sistema. Y esta situación que ocurre en este caso en particular tiene origen, porque no nace sola, tiene su origen en un tema en particular y es de que la ley 82 del 2013 establece que con la mera denuncia de la mujer, el Ministerio Público está obligado a establecer medidas de protección. Entonces, se da un fenómeno curioso aquí y es de que lastimosamente el Ministerio Público, teniendo la obligación de acelerar su investigación porque está vulnerando derechos o restringiendo derechos, no lo hace y lastimosamente entonces la única manera de poder tratar de solventar el problema es de que el abogado que está defendiendo a esa persona tenga que precisamente obligar al Ministerio Público a que impute para que, no teniendo los elementos de convicción suficientes, pueda archivar la causa en un momento determinado. Así que es importante que se tengan claro este tipo de situaciones porque precisamente aquí es donde el sistema es mal utilizado. Otro punto también que genera disparidad es, fíjense que al generarse las medidas de protección a favor de la mujer, significa entonces de que yo no le puedo decir a mi cliente, mira, vete a la casa, retorna a tu casa porque no te va a pasar nada. No, es que si él lo hace, él entra en la infracción de otra norma penal que es la de quebrantamiento de medidas de protección a favor de una mujer. Y cuando eso ocurre, entonces él tiene una nueva causa por la cual se tendrá que defender. Sin embargo, esa mujer que entró a la casa de él y que se mantuvo viviendo por casi 2 meses y pidiendo una pensión alimenticia a favor de ella, esa mujer, si ella quebrantaba la medida, lastimosamente no pasaba nada. Lo único que le tocaba a mi representado era tener que ir a un juez de paz para poder que le pusieran una boleta de alejamiento.
Entonces, he aquí distorsiones de la norma y distorsiones del sistema. Y mucho más allá porque el Ministerio Público, y ahí sí tengo que ser bien claro, tiene que ser un poco más objetivo en este tipo de casos. Adicional a eso, estamos rondando en otros aspectos que tienen que ver con la violencia doméstica y son los famosos delitos de género. Obsérvese que igual el tema de lesiones psicológicas, la norma como tal, artículo 178A del Código Penal, establece el delito de lesiones psicológicas en perjuicio de una mujer, no de un hombre. Por lo tanto, una mujer que es víctima de acoso, amenaza, intimidación, chantaje o persecución, tiene una herramienta precisamente para acudir a la jurisdicción penal y pedir formalmente la protección. Sin embargo, el hombre que sea víctima del acoso, de amenazas, de intimidación, chantaje por parte de una mujer en su perjuicio, no le queda otra, bueno, yo les digo, que irse a la casa de paz y pedir una boleta de alejamiento. ¿Ve? Tengo que aclarar en este punto, siempre y cuando no sea en el ámbito laboral. Igualmente ocurre, y aquí también es uno de los puntos que siempre entro en discrepancia con el famoso feminicidio. En el caso del feminicidio particularmente, existe un problema porque se ha malinterpretado que por el solo hecho de que la víctima de un homicidio sea una mujer, ya se corresponde a el delito de feminicidio. Y no se está observando que no se están cumpliendo con los presupuestos establecidos en el artículo 132A, que básicamente le dicen a usted que para poder que se hable de feminicidio, el agresor tenía que haber sido pareja de la víctima o el padre de los menores de la víctima o haber cometido el acto porque había una situación de odio al género o por un tema de religión en donde por algún tipo de tributo o mutilación de estas que hacen por temas religiosos, en donde la mujer es la que tiene que ser sacrificada, obviamente se hace el acto en un momento determinado. Entonces, precisamente eso es lo que hace que la conducta se determine como feminicidio. No es porque la víctima del homicidio sea mujer, sino porque la forma en la que muere reúne los presupuestos establecidos. Y esto es importante llamarlo a colación. ¿Por qué? Porque hemos visto, inclusive en los medios de comunicación, desde que sale la víctima siendo mujer, enseguida hablan de feminicidio y no verifican cuál es la razón. ¿Qué pasa si la víctima de un homicidio es una mujer, pero resulta que la mujer se dedicaba al comercio de droga y la matan es precisamente porque la mujer realizó un tumbe? Eso no sería formalmente un feminicidio, sino formalmente un homicidio. Entonces hay que aprender a diferenciar. En ese sentido, ¿por qué? Porque no es un tema de género, es un tema de conducta, donde ambos géneros pueden ser víctima o victimario. ¿Eh? Entonces hay que tener esos puntos en claro. Otro aspecto importante es, en cuanto al delito de violencia doméstica, las formas o los métodos alternos por los cuales se puede lograr precisamente la culminación del proceso que se ha instaurado. Como ya yo les advertía formalmente, el delito de violencia doméstica no admite desistimiento. Por lo tanto, este tipo de delito queda inmerso en una serie de condiciones formales para poder que se puedan llevar ciertos métodos alternos a colación. Uno de los métodos alternos sería el de la suspensión del proceso sujeta a condiciones, en donde el abogado que defiende a la persona que ha sido señalada como el infractor o el victimario en una conducta de violencia doméstica debe de, atendiendo a la probabilidad de una pena, establecer precisamente una pena que sea por debajo de los 36 meses, garantizándole también un reconocimiento o una
acción resarcitoria a la víctima, es decir, darle a la víctima una especie de compensación por el daño que le causó. Esta persona tiene que reconocer ante el juez de garantías que cometió la infracción. Luego de que ocurre esta situación y de que se haga precisamente la revisión de los requisitos en particular, que son que la pena que se presupuesta sea por debajo de los 36 meses, que se haya pautado el resarcimiento a la víctima y que adicional a esto el agresor sea delincuente primario, entonces es que se establece una cartilla dentro del Código Procesal Penal donde la persona va a tener que cumplir una serie de condiciones. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque este método alterno en realidad debería de ser más explotado por las partes en cuanto a que, en primer lugar, yo dificulto que la madre de mis hijos desee verme a mí preso en un momento determinado si existen otros mecanismos en donde se me puede ayudar y se puede atender precisamente a ese carácter de, de prevención y de reinserción social que dictamina la norma penal. Y en ese sentido, es muy importante porque muchas veces se puede, a través de una suspensión del proceso sujeto a condiciones, establecer, por ejemplo, un tratamiento psicológico y se establece el no acercamiento a la víctima, el que la persona tenga que estar viviendo en un lugar determinado, etcétera. Y esas medidas que se imponen como condición van a suplir formalmente la necesidad de que esa persona que ha sido señalada como victimario pueda salir adelante en el tema, incluso para que no vuelva a cometer el delito sin que por ello termine en un centro penitenciario cumpliendo una condena. Obsérvese que esta suspensión del proceso sujeto a condiciones no se da por un término solamente de un año, sino que la norma establece que puede ser extendido hasta 3 años en particular. Y no es hasta cuando se llega al término de el periodo fijado por el juez de garantías que entonces se levantan las condiciones y las personas pueden entonces volver a hacer su vida sin tener una mancha en lo que respecta al récord policivo. Eso, si es el padre de sus hijos, hombre, sería lo más conveniente siempre y cuando, pues, y subrayo, esa persona no demuestre tener alta peligrosidad. Si se trata de una persona con alta peligrosidad, pues yo mismo le aconsejo de que usted busque los mecanismos para que haya una condena que le haga cumplir precisamente ese castigo en un centro penitenciario. ¿Okay? Otra forma es a través del acuerdo de pena. El acuerdo de pena no es más que una decisión que toma el Ministerio Público en cuanto a brindar un beneficio en particular para que no imponerle la pena que establece el Código Penal en ese delito en particular. Es decir, si la persona tenía la posibilidad de ser condenada en un rango de 5 a 8 años de prisión, por medio de un acuerdo de pena, pudiese otorgársele una condena de 48 meses y obtener entonces un reemplazo de pena con su respectivo días multas o inclusive el juez de garantía imponerle una serie de condiciones como incluso el tema del tratamiento psicológico o el tema de cualquier otro subrogado que le permita a la persona corregir el problema que pudiese tener en materia psicológica. Es importante, señores, que atendamos el tema de violencia doméstica porque obsérvese de que para evitar formalmente el poder castigar a un agresor, a un verdadero agresor, la mayoría de las personas utilizan precisamente excusas para no ir a la justicia. Y reitero, cuando se trata de una causa de violencia doméstica real, es importante
que se tomen cartas en el asunto. No se trata de que porque sea el padre de su hijo o la madre de sus hijos, tiene derecho a realizar conductas de violencia doméstica en perjuicio suyo. No se trata de que la persona vaya a cambiar, porque lastimosamente este tipo de personas, por regla general, cuando son formalmente agresores, ya llevan la conducta aprendida y esa conducta es de manera permanente y la única forma es de atenderlas a través de tratamiento psicológico. No se trata de que usted, luego de haber sido menoscabada en su autoestima, usted excuse diciendo que es que usted se lo buscó, o es que él tiene derecho, o es que si lo dejo, no voy a saber vivir sin él, o es que nadie me va a querer porque es que yo no me merezco a nadie más, porque es lo mejor que me he encontrado, o porque después de haberme dado 3 puñetazos en la cara, es que lo hizo por mi bien. Entonces, en ese sentido, se trata de que usted definitivamente se empodere como víctima de violencia doméstica, si realmente lo es, y que tome las cartas en el asunto. Y que si usted no tiene necesidad, porque usted no es víctima de violencia doméstica, y usted puede buscar otros mecanismos para llegar a un feliz término en su relación, no utilice la jurisdicción penal de una manera innecesaria, para los efectos de lograr ventajas en otras jurisdicciones. Lo que significa que al final, tal como lo decíamos al inicio, es una forma en la cual debemos decirle a todos, si su relación no funciona, parémosla a tiempo. Con esto hemos terminado el tema de esta pequeña exposición. Si bien es cierto, tenía que ser por medio de conversatorio, eh, pues por alguna razón muy pocas personas entraron el día de hoy a través de la plataforma Zoom y la mayoría se quedó en el Instagram. Así que, Cecilia, comentarios. Déjame activarte de nuevo acá. Listo. Profesor, señor juez, ¿por qué en muchas ocasiones no se le toma importancia cuando la mujer agrede al hombre y se toma como en forma de una burla cuando realmente son seres humanos igual que todos? Mira, no podemos lastimosamente quitar del medio de que esta ha sido una sociedad evidentemente machista. Y el solo hecho de que un hombre vaya a una fiscalía a denunciar un tema de violencia doméstica, eh, definitivamente es mal visto. Yo no hace mucho hablaba con alguien y le decía, fíjense, aquí hay una asociación de hombres maltratados y cada vez que usted escucha el nombre, perdón, hablar o el nombre ser mencionado, la gente se burla. Pero es que efectivamente hay hombres que son maltratados. Entonces no podemos eliminar o perder eso del enfoque, así como tampoco podemos perder el enfoque de que existen mujeres que también son maltratadas en un momento determinado. O sea, es de parte y parte. Y voy más allá. Por regla general, como lo decía, el hombre no se atreve a denunciar, precisamente por el estigma, precisamente porque cuando el hombre va a interponer una denuncia al Ministerio Público, no le creen o dice o formalmente dicen que es que se lo buscó en un momento determinado. Entonces, ese tipo de aseveraciones hay que evitarlas, porque al final ambas partes, ambos miembros de la pareja pueden ser víctimas de una violencia doméstica. Bienvenida, Yolanda. No sé si atendía a la pregunta. Eh, Voy más allá incluso, Cecilia, cuando el caso del cual hablaba, precisamente este señor que era policía, él trató por todos los medios de hacer las denuncias previas, porque el problema no era
no era nuevo, era un problema de vieja data y lastimosamente en la policía era prohibitivo prácticamente hablar del tema, precisamente porque la policía tiende a tener ese manejo en donde un uniformado que denuncie sobre violencia doméstica es mal visto. Él es el hombre. Él es el hombre. ¿Ves? Así que básicamente es eso. Pero sí, hay que prestarle atención al tema porque tanto hombres como mujeres pueden ser objeto del mismo delito. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, ahora sí. La siguiente pregunta. Ajá. Bueno, hay algo que yo siempre trato de hacer, es que la persona convenza a la persona que lo haga, toda vez que eso sirve de herramienta, por decir algo, en un caso de demanda de guardia y crianza, la mujer lleva un documento simple, sin ningún valor probatorio, y el juez lo admite, lo admite. Pero cuando es el hombre, le dice, no, le hace falta el sello, tiene que decir si el copia es original. O sea, ellos mismos se dan a la tarea de beneficiar a la mujer, aún sabiendo que ella es la maltratadora. Entonces, si el señor no denuncia y dice, no, que ella me cortó, no sé cuándo, que me hizo, pero si él no denuncia y no pone eso, ¿qué pruebas tienes para decir desde cuándo estoy recibiendo violencia? Si no lo hace, entonces ellos mismos no se dan a ayudar. Pero si uno los orienta, entonces ellos dicen, ah, sí sirve poner denuncia. No importa que no peguen, pero más adelante algún día pegarán. Yo tenía un caso que sacaron al muchacho de su casa, ella metió al amante. Yo solicité una audiencia y se le prohibió que metiera amante y todo lo que ella quería allí en esa casa, porque la estaba pagando mi representado. Eso sí lo pudimos conseguir. Y peleando se llega al ICEN, porque eso no puede ser que el código está hecho para la mujer mentirosa. No todas las mujeres son mentirosas, pero el 75% va a pegar mentira. Y la Sí. fiscalía le ayuda a pegarse mentira. Bueno, fíjate, hay un tema que es una realidad. Cuando analizamos, las mentiras no tienen un origen por parte del cliente. Las mentiras tienen el origen es por parte de un abogado que hace una pésima labor, porque precisamente cuando hablamos de la ética y hablamos de esos principios que rigen el derecho, existen abogados y existen abogados. Entonces, ¿qué pasa? Yo conozco colegas en donde, no, mira que me quiero divorciar de mi pareja, y bueno, lo que pasa es que él no me quiere porque tenemos un régimen económico matrimonial con ¿cómo se llama? Sociedades gananciales. Entonces, ¿qué resulta? Que yo quisiera ver si le puedo sacar más. ¿Qué hace la abogada? Le mete 6 procesos literales, le mete violencia doméstica, maltrato al menor, el tema de maltrato en la jurisdicción de familia, todo. ¿Por qué? Porque cuando van al tema del divorcio quieren hacerlo por la vía de divorcio con causal. Entonces, Correcto. se van a la jurisdicción penal buscando precisamente esas pruebas porque piensan que con la mera denuncia, ya esa prueba de la mera denuncia se puede utilizar en la esfera de la jurisdicción de familia como prueba para probar un maltrato. Pero Y no eso se no es puede. así. Eso no Tiene es que existir la así. sentencia ejecutoriada. Tiene De que haber menos una no. sentencia ejecutoriada que dictamine que el sujeto es efectivamente un sujeto maltratador, es decir, de que la persona demandante es víctima de violencia doméstica y que el demandado efectivamente era el que cometía el delito. Para poder entonces, con esa sentencia ejecutoriada, ir a la jurisdicción de familia y entonces pedir formalmente el tema de que se le declare cónyuge culpable por maltrato. De lo contrario, usted simplemente está perdiendo el tiempo. Y perdiendo el tiempo, peor aún, porque si no es verdad y nada más está utilizando la situación para sacar ventaja, entonces está perjudicando a una persona inocente porque que lastimosamente va a quedar en un proceso que no es desistible. Y yo he visto
infinidad de casos donde, ¿qué problema? Porque cuando ya se dan cuenta que la abogada fue la que por su viveza no le explicó a la persona que no debía de incurrir en esa denuncia si no era verdad, entonces ahora ¿cómo le hace para salir del paquete? Si cuando vas al Ministerio Público, el Ministerio Público te va a decir, no, usted no puede desistir, no puede desistir. Y muchas veces queda discrecionalidad del Ministerio Público, porque fíjense, pueda que usted vaya al Ministerio Público y le diga al Ministerio Público, señor fiscal, yo no quiero continuar con la causa, por lo tanto no voy a seguir viniendo a testificar ni nada. Y el Ministerio Público va a decir, bueno, sí, la víctima, toda vez que es la principal testigo dentro del proceso, se opone a continuar colaborando y por tanto, como no se pueden reunir los elementos de convicción suficientes, se archiva la causa. Eso puede pasar, pero ¿qué pasa si el fiscal dice, ah, usted me utilizó de forma, a través de mentiras? Entonces ahora yo le meto a usted un proceso porque usted vino ante una autoridad jurisdiccional y usted agarró y dijo mentiras. Y aquí yo le leí a usted, antes de todo, un artículo que le decía a usted sobre el falso testimonio. Entonces, ahí te das cuenta de que sí. Vuelvo y les digo, esto es un tema de una mala práctica por parte de muchas colegas, y digo muchas porque la mayoría que conozco son mujeres, y lastimosamente sí, deberían de ser denunciadas porque efectivamente es una mala práctica dentro del derecho. ¿Alguna preguntita adicional? Yolanda, bienvenida ante todo, pues llegaste ya casi cuando estábamos terminando, pero espero que para un próximo conversatorio pues tengamos la oportunidad de tenerte aquí. Esto pues van a venir mucho más. El día de hoy fue un poquito sui generis en cuanto a las circunstancias que se dieron y que la gente se volvió más de redes que de Zoom, pero sí les hago de conocimiento, para el día 3 de abril vamos a tener un, una exposición por medio del Instituto de Derecho Procesal, Colombo Panameño de Derecho Procesal, donde se va a hablar de temas laborales. Y posteriormente vamos a tener ya también por la vía de ACUE Lawyer, vamos a tener un conversatorio que tiene que ver con el tema de los acuerdos de pena o la justicia negociada. Así que los esperamos entonces en este tipo de actividades y esperamos pues que les haya gustado y que haya llenado el cometido de conocimiento que se busca en este tipo de conversatorios. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, señor juez.